Fantástico, pues ya estamos. Te doy la más cordial bienvenida a esta masterclass en la cual estaremos viendo cómo mantener a largo plazo tus hábitos saludables, aspecto que trabajamos durante nuestro reto de transformación durante estos 4 días. Y bueno, para reforzar, porque siempre digo que es algo muy importante, el mantener los hábitos en el tiempo es algo trascendental que hay que hacer, digamos, sí o sí para alcanzar nuestras metas, objetivos que pretendemos obtener justamente para el desarrollo de nuestras metas, nuestra mejor versión e incrementar ese yo que quiero ser en el futuro, ese yo ideal. Bueno, pues antes de comenzar, nuevamente te doy la más cordial bienvenida a ti que me estás viendo en vivo, a ti que me ves en retransmisión también, y te pido que tengas a la mano tu pluma de poder, tu libreta de poder. Recuerda que es muy importante todo eso que dijimos que íbamos a estar desarrollando a lo largo de esta sesión, anotarlo, plasmarlo en esa libreta que tú te identificas y que dices, esta va a ser la libreta destinada para mi crecimiento. Obviamente, con la pluma que va a ser también destinada para anotar todo aquello que yo considero importante, relevante para hacerlo. Te pido que también pongas en silencio tu teléfono. Si te es posible, ponlo en otra parte, que no sea un distractor, porque muchas veces sucede que estamos comenzando alguna actividad, un aspecto, un ámbito cualquiera. Sin embargo, nuestro celular se vuelve un distractor, nos distrae y recuerda que donde va la atención, va allá tu energía. Y si decimos, bueno, mi celular nada más lo reviso breve o eso, y empieza a vibrar, va a ser un distractor. Por eso, si puedes, ponlo en otro lado o simplemente siléncialo, ponlo en vibración. Y ten también tu bebida favorita a la mano. Es decir, si disfrutas del café, si disfrutas de un buen té, alguna bebida o simplemente agua, tenla a la mano para que esta sesión sea todavía más de tu gusto. Y recuerda principalmente disfrutar, disfrutar de este espacio de conocimiento y crecimiento personal. Este espacio es para ti, así que hagámoslo divertido, disfrutémoslo y sobre todo aprendamos. Aprendamos y apliquemos lo que estamos viendo, lo que vamos a ver a continuación. Bien, te comparto de manera breve lo que vas a aprender durante esta sesión, que es cómo se crean los hábitos, razones por las que uno abandona, cómo mantenernos motivados y estrategias para lograr cambio y mantenerlo en el tiempo. Todo esto es lo que iremos desarrollando a lo largo de esta sesión. Y bueno, esta clase es para ti, ¿sí? Ya intentaste cambiar de hábitos y no los mantuviste. Como muchas veces ocurre, ¿cuántas veces no hemos tratado de generar nuevos hábitos y no sucede? No los logramos mantener en el tiempo. Cuando buscamos lograr nuevas metas, y deseamos hacerlo de forma efectiva. También otra manera de alcanzar esas metas haciéndolo de forma efectiva, es decir, que no solamente digamos que lo vamos a hacer o lo comencemos a aplicar, sino que uno vaya viendo resultados para sí mismo. Y bueno, que tú ya estás listo o estás lista para para construir tu mejor versión antes de finalizar este año. Como siempre le digo a mis alumnos, la clave está en tomar la decisión. Además de tomar acción, tomar la decisión de sí, seguir avanzando o no accionar. Y bueno, antes de seguir avanzando, es importante que sepas, que conozcas que tienes un superpoder. Tú ya tienes ese superpoder en ti. Muchas veces despertando el poder que está en tu mente. Nuestros pensamientos moldean nuestra realidad. Todo cambio físico en tu vida inicia antes en la mente. Este es un aspecto fundamental que yo siempre trabajo mucho, la parte mental. Todo ese superpoder ya lo tenemos arraigado en nosotros. A veces no lo queremos reconocer. Ahí está. Sin embargo, lo dejamos de lado. Lo dejamos
No creemos que lo tenemos y sin embargo ya está presente en la mente. Y bueno, un poco acerca de mí, aunque ya me presenté también en el grupo, nuevamente te hago una semblanza acerca de lo que he desarrollado, lo que trabajo. Tu servidor, Jonathan Quintana, como te mencionaba en el inicio, me aboco mucho a los hábitos, en este caso hábitos de bienestar. En ello me aboco mi coaching. Ya llevo prácticamente 5 años de experiencia y con un libro autopublicado, el cual se llama Piensa como niño. Tengo una licenciatura en Ciencias de la Comunicación por parte de la Universidad Tecnológica de México, UNITEC, y más de 5 años de experiencia en entrenamientos, ya sea físicos o también a manera remota, virtual, en los hábitos, como te mencionaba, de bienestar. Como mentores, te puedo compartir algunos que he tenido, como el doctor Camilo Cruz, Juan Diego Gómez y Laín García. Algo que les compartí a lo largo de las sesiones que interactuamos en el grupo es cuando tenemos una visión clara de a dónde queremos ir, suceda lo que suceda, tendremos obstáculos, retos que superar, etcétera. Hay ocasiones que eso nos rebasa, nos hacemos como que, ay, no voy a poder superarlo. Sin embargo, cuando tenemos un propósito de vida claro, establecido, o por lo menos noción de dónde queremos dirigir nuestro esfuerzo, nuestro servicio, todo lo que desarrollamos, es más sencillo elaborar todo lo que después vamos a hacer. Es decir, tener ese propósito claro hacia dónde queremos ir, hacia el servicio, a cuántos vamos a servir, a quiénes vamos a impactar y de qué manera. Por eso mi propósito justamente va encaminado hacia el servicio. ¿Cómo? Transformar la mentalidad del 1% de la población mundial por medio, como te decía, de lo que yo desarrollaba, de hábitos de bienestar y, lo que también te dije hace un momento, pensamientos de poder. La clave está en la mente. Ahí está el enfoque, ahí está el propósito. Desde luego, este es un propósito personal. Lo que trato de desarrollar también en mis asesorías es que la persona encuentre su propósito de vida, fundamental para todo lo que vamos a trabajar. Alguna vez uno de mis mentores compartía que nosotros podemos nacer 2 veces. Uno, desde luego, cuando nacimos, cuando nuestra mamá nos da a luz, la segunda ocasión, cuando encontramos nuestro propósito de vida, a todo lo que nos dedicaremos, nuestros esfuerzos, nuestra energía, donde la canalizaremos, nuestros objetivos. Y como siempre digo, pues a veces una imagen habla más que 1000 palabras, pues ahí te voy a compartir un poco acerca de mí. Así que, ¿qué pasó el tiempo que, bueno, yo te estoy ya tendrá como 6 años aprox a la fecha de esa foto que estás viendo en pantalla de mi antes, que digo que a veces hasta tengo que reducirla un poco en espacio, porque sí, estaba pesada, estaba pesada en peso yo, por ejemplo, también. Y en aquel entonces, pues no sabía ni del propósito de vida. Desde luego, no nada de lo que hago ahora. Buenos hábitos alimenticios, descanso, bueno, enfoque en este caso en el trabajo, ejercicio con propósito, desde luego. No lo tenía yo claro, simplemente actuaba. Y pues ese antes que tú puedes ver es como quizá el antes de muchos de nosotros. Y no necesariamente que tenga sobrepeso la persona. Puede ser que no tenga claridad hacia dónde va. Es decir, puedo decir que voy a un lado, sin embargo, de repente un día voy para allá, otro día voy para el otro, y estamos en dispersión. También eso llega a suceder. Como ves, a un lado puse una nueva versión, que sin embargo, bueno, hay un contraste desde luego entre una y otra, aunque si ahorita me comparara esa parte que dice nueva versión con la versión que soy ahorita, ya no me parezco tanto físicamente y desde luego no me pareceré mañana, pasado, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos cambiando día a día, con base en las decisiones que tomamos, en los hábitos que tenemos, en todo lo que desarrollamos. Ya no somos los mismos que antes. Deseablemente tenemos que ser mejores versiones que antes. Podemos ser todavía peores. Pude haber decidido seguir como ese antes que tú ves en pantalla. Pude decidir seguir igual. No pasaba nada, no me duele nada, estoy bien, etcétera. Sin embargo, ¿cómo estaría hoy? La pregunta que luego le hago a mis alumnos, bueno, ¿estarías hoy? ¿Estarías hoy si hubieras seguido con esa versión tuya mala, con sobrepeso, que no te cuidabas, que trasnochabas, que no sé, que sobrevivías la vida, vida sin propósito? ¿Seguirías como estás hoy? Vale la pena, yo siempre digo, reflexionar.
Y bueno, para los participantes les voy a pedir que de momento interactuemos vía chat. ¿Y estás preparada, estás preparado para conocer cómo lograr ese cambio de hábito y que perdure en el tiempo? Me gustaría leerte en el chat. Recuerda lo que trabajamos también durante nuestro reto de transformación, la parte escrita. La parte escrita, hacer mucho énfasis en cómo escribimos. Si tú estás listo, si tú estás lista, entonces ponme la palabra sí, afirmativo. Recuerda, empezamos con mayúscula, la I, una tilde o acento escrito y el punto final. Así, digamos, vamos a interactuar de esta manera. Te leo en los comentarios y seguimos compartiendo. Muy bien. Por acá Silveni nos dice que sí. Y Mónica también nos dice que sí. Fantástico, fantástico. Pues estando todos preparados, qué genial tomar acción. Desde luego que esto que estamos haciendo de escribir, tanto poner la mayúscula como la tilde, el punto final, el punto final en el mensaje, es algo quizá diferente para muchos, que no lo estilamos en nuestros mensajes, conversaciones normales. ¿Por qué? Porque ya es un hábito, como también puede ser un hábito el fumar, como puede ser un hábito el tomar alcohol, como puede ser un hábito comer comida chatarra, es decir, todo es un hábito. Y esto que te estoy pidiendo hacer en este momento puede que te saque de tu forma habitual de escribir. Sin embargo, es la finalidad, sacarnos de nuestra zona de confort, actuar diferente. Y lo que te decía al inicio de la presentación, los puntos que vamos a estar viendo, el primero, ¿cómo se crean los hábitos? Básicamente, en esta definición muy concreta, muy resumida, los hábitos los creamos con la repetición. Repetición de todo eso que aceptamos en nuestra vida hacer. ¿Por qué digo aceptamos? Porque por más que uno desarrolle ciertos hábitos, bueno, ciertas acciones que ha hecho para postergarlo, ahora sí constantemente, cuando lo hacemos por obligación, cuando lo hacemos por imposición, lo vamos a hacer aunque no por convicción. Y llegará un punto en que esa repetición se vuelva más que a nuestro beneficio, a nuestro perjuicio. Aunque sea hacer ejercicio, aunque sea tomar agua, aunque sea leer, cualquier otro hábito que uno puede considerar favorable, cuando la persona no lo tiene en un inicio, no tiene el hábito arraigado, vamos a decir simplemente de la lectura, y llega la persona y le quiere imponer hacer algo, en ese momento, en ese preciso instante, ese intento de desarrollo de hábito puede generar molestia, incomodidad. Mi resistencia natural va a entrar y puedo yo empezar a optar por quizá ver más la televisión, cualquier otro hábito que no me aporte de la misma manera como puede ser la lectura, pero quizá no se me inculcó, no se me fundamentó de una manera correcta. Se dice que en México el promedio de lectura es muy bajo, quizá de 2 libros y medio por persona al año, en un promedio. Vale la pena también destacar y cuántas veces se fomenta el hábito de la lectura en las escuelas, en las familias, con las amistades, etcétera, de la manera que se busca interesar al lector, sea la edad que sea, generarle el ávido interés de la lectura, que se convenza de lo bello que es abrir un libro, conocer la historia del autor, el género que sea, comenzar a enamorarlo, comenzar de menos a más, de forma gradual, como sea, pero que lo haga más por convicción y no por obligación. ¿Cuántas veces ocurre eso? Pues así pasa con los hábitos. Un buen o un mal hábito, que recuerda que esta definición puede ser muy diferente para ti, para mí, porque para mí un buen hábito puede ser, un ejemplo, hacer, vamos a decir, 100 lagartijas en una serie, en un ejercicio. Sin embargo, una persona que va comenzando a hacer ejercicio, esto le puede generar hasta una lesión. De entrada, igual y ni siquiera llega a 10 por decir bien hechas, ¿no? Va a ser una diferencia. O sea, sí, es un buen hábito el hacer ejercicio, sin embargo, tiene que estar enfocado al momento presente de la persona, a sus necesidades, requerimientos, el programa que le haya enviado su entrenador, su coach deportivo, etcétera. Vamos ahí desarrollando el hábito enfocado, con propósito, como estábamos viendo en un inicio. Aquí te pongo este ejemplo tradicional de la persona.
típica. Yo creo que igual algunos nos identificamos por partes, espero que no en todo. Sin embargo, pues estamos trabajando igual que en la imagen y muchas veces tenemos a la mano el café, el té. Bien, a muchos les funciona. Yo trato de esperarme pasado el mediodía, tomar media taza quizá de té. No paso yo usualmente de ahí. Prefiero un vaso con agua, a mí me funciona más, incluso agua tibia, me agrada mucho. Sin embargo, bueno, hay gente que le funciona súper bien. En este ejemplo lo quise poner así, las palomitas que están ahí, si son naturales, sin sal, bueno, o poquita, yo todavía estoy muy de acuerdo. Sin embargo, ya lo demás, lo que rodea a la imagen, la comida chatarra, las chucherías, como le llaman, los donuts, no creo que sean muy favorables para su bienestar de la persona. Son perjudiciales. Sin embargo, al estar trabajando, comiendo, pues uno, no hacemos ni una ni otra cosa enfocado porque estamos, sí, comiendo, etcétera. No es lo mismo quizás estar tomando quizás un poco de agua y regresar, o sea, la podemos poner a un lado o algo que no involucre tanto movimiento, tanta atención, y pues estamos que inquiriendo pues algo que no nutre al cuerpo. Sin embargo, como ya lo estamos haciendo por hábito, también es un hábito, pues no lo detectamos. Y en una de esas, sin querer, claro, hasta podemos tirar la taza de café. Esperemos que no, pero puede pasar. Sin embargo, bueno, pues son hábitos que uno va desarrollando en la cotidianidad. El segundo punto, como te mencionaba en un inicio, es ¿por qué abandonas? Cuando abandonamos, ¿por qué sucede? Bueno, aquí te compartía, cuando estás en un proceso de cambio y aún no ves los resultados esperados, uno abandona. Somos seres muchas veces de la inmediatez. Queremos la pastilla mágica, la bebida mágica que nos digan, tómatela y verás resultados ya. Ingiere esto y vas a bajar de peso. Toma aquel o haz esto y mágicamente vas a desarrollar masa muscular, etcétera. Al no ver resultados rápidos, abandonamos. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera tomado la decisión de bajar de peso, pero mi enfoque hubiera estado en quiero ser más delgado, más delgado, más delgado, ya? O sea que difícilmente yo lo hubiera conseguido porque fue un proceso, no afortunadamente no tan largo, pero sí fue un proceso, me tomó un tiempo lograrlo. Tuve que establecer, primero, desde luego no lo sabía cómo hacer a detalle, pero tuve que establecer una serie de pasos, ir con profesionales, nutrióloga en aquel entonces, médico del deporte, donde también, donde también me aportaran a mi día a día, a mi cotidianidad, para mi propósito de aquel entonces. Si no hubiera sido así, si no lo hubiera hecho de esa manera, no hubiera tenido los resultados que hoy estoy teniendo. Perfecto. Hago pausas, chicos, porque luego voy admitiendo a los que se van sumando a la sesión. Y entonces, vamos teniendo resultados diferentes conforme el tiempo, pero si no tenemos esos resultados inmediatos, a veces desistimos. Y ahí es donde está muchas veces la clave entender que los resultados no son al corto plazo. Si empiezo a desarrollar una mentalidad más hacia el enfoque, vamos a decir, hacia lo positivo, hacia el empoderamiento, hacia el emprendimiento, etcétera, y antes no tenía este enfoque, es muy probable que el día de mañana todavía no desarrolle en su mayoría ese tipo de pensamientos. Pero ¿qué va a pasar en un año? En un año va a ser diferente, seguramente. Claro, si fui constante en la práctica de ese tipo de pensamientos. Aquí te comparto otras razones del por qué muchas veces las personas abandonan antes de tener ya el hábito integrado. O sea, que ya antes ya es una rutina, pero como no vi, como te decía en la lámina anterior, como no vi resultados inmediatos, pude desistir. Lo empiezo a perder la motivación, desde luego, en el corto, mediano plazo, pues ya a largo plazo no voy a llegar, ¿no? Inicialmente, yo aquí siempre les pongo el ejemplo de que los que entrenan en gimnasio, creo que se inscriben normalmente en febrero, marzo, en abril, mayo. Los que van de forma ya habitual a un gimnasio, como que buscan hacer su suscripción o hasta con descuento en abril, mayo. ¿Por qué? ¿Qué sucede en enero, febrero, quizá marzo? Muchos que hicieron el propósito de año nuevo de hacer ejercicio, de estar más activos, de ahora sí, ya se les acabó, como dicen, el gordo, etcétera,
en ese momento, pues los gimnasios están atiborrados, están llenos. Hay promociones de suscripciones, de inscripciones al gimnasio, etcétera. En enero pueden estar atiborrados. Febrero se mantienen. Súper, también hay sus inscripciones, etcétera. Pero ya se ve, incluso desde marzo, el efecto donde empieza la punta, donde empieza a bajar. ¿Por qué? Porque quizá fue al momento, fue la euforia, cuando quizá vieron lo que tenían que hacer, cuando vieron la dedicación que tenían que hacer, entonces optaron por desistir o empezar a ir cada vez menos. Quizá iniciaron 3, 4 días a la semana, posteriormente dos, quizá un día a la semana y después ya definitivamente no. Esa situación pudo haber pasado. ¿Qué pasa con los que van de forma regular? Pues normalmente quizá no vayan en enero o febrero de tan lleno que tal vez esté el gimnasio o ya saben los horarios y buscan otros horarios o simplemente dicen, bueno, en esos meses donde va a estar muy lleno el gimnasio, pues yo me inscribo, como les decía después, unos meses después, y entreno quizá en casa o en otros lugares al aire libre, quizá con otros aparatos, etcétera. Un segundo aspecto, en este caso, es el miedo al fracaso. Desafortunadamente, y bueno, lo recalco así, en el sistema escolar tradicional, hablo quizá a nivel Latinoamérica, espero no andar generalizando, pero el aspecto de justamente, listo, admitido, justamente cuando en las escuelas nos dicen no te equivoques, bueno, la tendencia es no te equivoques, siempre correcto, si lo respondes mal, repruebas, etcétera. O sea, ese temor a equivocarnos nos puede llevar, como en este ejemplo, al miedo al fracaso. Y asociamos el fracaso con algo negativo. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando llega, por ejemplo, un Michael Jordan y decía, a mí me confiaron muchas veces el tiro decisivo, el punto decisivo, el movimiento o el último movimiento decisivo del partido y fallé? Y fallé, fracasé en ese momento y así lo hice muchas, muchas, muchas veces y gracias a eso es que tuve éxito. O sea, cuando una persona como él hace un cambio de paradigma, de perspectiva que nos dice, sí, yo he fracasado muchas veces en mi vida y gracias a ello tuve éxito, se transforma, lo vemos desde otra perspectiva. Sin embargo, como nos han inculcado que equivocarte está mal, que fracasar es malo, que eso es de perdedores, etcétera, y yo siempre digo, el fracaso es previo al éxito. Es un paso antes, porque entre más fracasamos, desde luego sabremos, como decía Edison, o parafraseando a Edison, encontraré una forma de cómo no actuar para en el siguiente intento, en mi siguiente emprendimiento, en mi siguiente acción, en mi siguiente libro, en mi siguiente ejercicio, voy a tener éxito. Lo voy a desarrollar de mejor manera. Y bueno, siguiendo lo que les decía en puntos anteriores, como no vemos la recompensa inmediata, como no veo mejoras en mi vestimenta, en que ya me queda más ropa, como no es inmediato, desisto. Desisto. Ahora sí que me resisto y desisto. En ese momento simplemente ya no lo hago. Sí, como dice Mónica aquí en los comentarios, no es convencional preparar al individuo para el fracaso. Así es, no es algo que se desarrolle de forma cotidiana. Sin embargo, no es que nos vayan preparando para uno ser fracasado. Sin embargo, sí para prepararnos en caso de, desde luego, ideal que nos tener una mentalidad, voy a triunfar, voy hacia el éxito. Aunque también estar preparados, qué voy a hacer, cómo voy a manejar, cómo voy a ser tan resiliente cuando me sobrevenga un fracaso, porque forzosamente voy a tener que equivocarme, voy a tener que hacer las cosas como quizá no debían de ser. La diferencia estuvo en que ya lo hice, en que tomé acción. Y otro punto que viene aquí, resistencia al cambio. Quizá les pasó a alguno de ustedes, igual pueden compartirme en los comentarios, cuando les pedía la parte de escribir, que es normalmente una resistencia normal entre muchas personas o usuarios de redes, cuando les pido inicia con mayúscula, pon comas, tildes o acento escrito, cierra tu mensaje con punto final, inicia con interrogación, signo inicial, el final, lo mismo caso de los signos de admiración, etcétera. Quizá haya mucha resistencia. Yo me he topado muchas veces con casos que me dicen, bueno, es que la mayoría
no escribe así. Bueno, pero es que así no se estila en redes. Bueno, es que en el WhatsApp, bueno, es que en el Telegram, etcétera. Ujú. La mayoría. ¿Y la mayoría cómo está? ¿Cómo vive la mayoría? Si lo pasamos al tema de salud, entonces, si la mayoría está gordo, si la mayoría está, bueno, tiene sobrepeso, la mayor parte de la población, entonces, bajo la lógica que me dicen de la parte escrita, lo lógico es que yo debo tener sobrepeso malo porque la mayoría lo tiene, porque la mayoría está así, en esa perspectiva. Entonces, si manejamos todo igual, entonces aplica igual. Si la mayoría no hace ejercicio, entonces yo tampoco debo hacerlo porque la mayoría lo hace. La mayoría entonces actúa así y nosotros también. Lo que buscamos, lo que se busca es pensar como la minoría, actuar diferente desde nuestras acciones. Sí, fantástico. Igual dice Mónica por aquí que a mí me juzgaban por usar reglas de ortografía y gramática en WhatsApp y Telegram. Sin embargo, aquí es una recomendación que les voy a compartir. Bueno, ¿quién nos juzga? O sea, realmente esa persona es un literato, un gran maestro, cuántos libros lleva escrito, qué ha hecho, ¿no? O sea, a veces suena fuerte, pero vaya, pues personas o sin propósito que no tienen logros, de repente pueden venir y criticar a uno pues, ¿qué más da? O sea, sí, pues que sigan criticando. A mí, cuando me llegan ese tipo de comentarios en redes, etcétera, y están mal escritas, pues ya, yo de entrada digo, híjole, pues tu ortografía, ¿no? No te ayuda y me quieres decir algo. Ya, o sea, yo no, ni le respondo, vaya, pero yo estoy bien con mi decisión, con mi convicción, y eso es para uno. Mientras uno esté bien consigo mismo, consigo misma, lo demás, como decimos coloquialmente en México, a mí me podrás decir misa, pero tú muéstrame primero tus resultados, tus cartas, qué has hecho y después hablamos. Y normalmente alguien que lleva tiempo, que realiza de forma constante eso en lo que es muy bueno, puede ser la parte escrita, que se dedique a mentorear, a enseñar a otros, difícilmente va a generar críticas destructivas hacia otros. ¿Por qué? Porque ya ve todo desde otra perspectiva. Otro punto, las exigencias excesivas. A veces somos súper, hiper, mega exigentes con nosotros. O sea, ni el mínimo atisbo de posibilidad de fallo. O sea, esa no puede ser. O sea, tiene que ser exactamente perfecto. Y recuerda, lo perfecto solamente existe quizá en la imaginación. Y eso, a ver, no se puede definir la palabra perfección porque, de entrada, lo que en este momento tú pudieras pensar que es perfecto, para mí puede ser imperfecto y viceversa. La perfección es otra manera impresionante de no actuar, de postergar, de no tomar acción. No es que no actúo porque hasta que no estén perfectas las cosas, no porque hasta que no planee, hasta que no desarrolle. La imperfección es parte de nosotros como seres humanos. Sin embargo, buscando la perfección es donde muchas veces encontramos la excusa, el motivo perfecto para no actuar. En cambio, sí, puedo buscar pulirme, ser mi mejor versión cada día y con base en ello esmerarme en crecer constantemente. Parte de mi propósito, te mencionaba al inicio de esta masterclass, te decía, impactar, transformar la vida del 1% de la población mundial. 1%. Yo me esmero en ser 1% mejor cada día. Aprender y mejorar 1%. Cuando lo manejamos así, dices, bueno, 1%. De repente dices, no suena mucho. Sí, efectivamente, pudiera. Hazlo exponencial, 1%, quizá a la semana ya es un 7% mejor que lo que fui la semana pasada. Y así, haciéndolo exponencial hasta fin de año, de forma progresiva. Pero si digo, no, es que tengo que ser 100% perfecto hoy, o no, no actúo, no avanzo, no va a pasar, no va a pasar, o no puedo fallar porque tiene que ser 100% perfecto. Pues esa exigencia totalmente excesiva, sobre excesiva e incluso todavía superlativos, no va a suceder y te mostraba en la imagen, si recuerdas, y en ese punto donde estaba la persona escribiendo, tenía donas, tenía comida chatarra, etcétera, cómo tiene su entorno, cómo tenía su laptop llena, bueno, la rodeaba comida, si lo podemos decir así, no saludable. Tenía un entorno poco propicio para su salud física. Ni qué decir si le gusta su trabajo, si le apasiona, si le llena, si es su propósito, etcétera. Sin embargo,
lo rodeaba, digamos, la desnutrición, porque al no nutrirte te puedes llenar, pero no estar nutrido. Muchas veces aprendemos a comer para llenar, mas no comer para nutrirnos. Otro aspecto fundamental. Cuando no tenemos un entorno, entonces, con ese ejemplo, o tomando de base ese ejemplo, un entorno que nos lleve a construir nuestra mejor versión, por ejemplo, si yo quiero iniciar a ser corredor, runner, empezar en esa actividad deportiva y todo mi entorno o mis amistades son de bares, de trasnochar, de comer mal, de no hacer ejercicio, etcétera. Entonces, difícilmente cuando yo quisiera iniciar esa actividad, mi entorno me va a potenciar. Al contrario, mi entorno me va a frenar. Lo mismo puede pasar con mi pareja, en mi familia, etcétera. Puedo yo ser el único que quizá esté ahí. ¿Qué pasa? Desde luego, en un inicio, el entorno puede ser un factor importante para no avanzar, para frenarme. ¿Qué ocurre? Con el paso del tiempo, si me mantengo firme en mi convicción, en mi propósito, tarde que temprano, y aquí quiero aclarar, no es que mi entorno, las amistades que tenía, etcétera, estuvieran mal, pero como ya no empatamos, como nuestros hábitos ya no empatan, son diferentes, ellos van a accionar diferente y yo voy a tomar otras acciones muy diferentes también. No vamos a poder hacer sinergia ya como la hacíamos antes. Y finalmente, bueno, pues así es como a veces nos sentimos, ¿no? Cuando no logramos lo que queremos, cuando no tenemos esos resultados que buscamos. Sin embargo, recuerda, cuando vamos logrando tener un punto donde estamos en la certeza de que lo que estamos haciendo es para nuestro bienestar, nuestro propósito de vida, etcétera, vamos a lograr superar esas dificultades. Yo por eso me aboco mucho también a generar grupos, grupos donde todos buscamos desarrollar nuestra mejor versión que a veces, como te ponía en el ejemplo, en casa quizá no suceda. Quizá todos puedan estar comiendo mal y sin afán de juzgar ni criticar, porque como digo, muchas veces a nuestros papás, a nuestros abuelos, bisabuelos, quizá no les enseñaron tampoco esas situaciones y ellos con su mejor capacidad, comprensión, capacidad de amor, de tolerancia, etcétera, nos formaron. Replicamos el modelo y nosotros pues con nuestros hijos o para con nosotros mismos, etcétera. Sin embargo, cuando empezamos a romper ese ciclo, ese patrón, ese círculo, puede generar resistencia de nuestros familiares, etcétera, o de uno mismo, que se sienta a la mesa y dices, híjole, todos comiendo, por decir, pechuga empanizada con papas a la francesa, etcétera, y yo el único comiendo pechuga asada, con ensalada, con un poco de aguacate, con, no sé, alguna pasta, un poco de pasta, etcétera, y con agua, no con refresco. ¿Qué sucede cuando tenemos un grupo o donde formamos un grupo y ese grupo yo veo que se esmeran por también ser su mejor versión, por tener buenos hábitos, en este caso que estamos hablando de la nutrición? Pues de repente veo, quizá a esta persona le pasa algo muy similar en su casa como a mí. Ya no me siento tan solo, somos dos. En ese grupo hay 10. De repente empezamos a compartir recetas, ideas, etcétera. Vemos que hay gente que está accionando así, aunque es minoría, probablemente en ese momento. Y bueno, para las soluciones, aquí sí la importante, bueno, pues si ya estás listo, si estás lista para conocer las estrategias que te ayudarán a mantenerte enfocado, enfocada en tus hábitos sin abandonar. Lo que te decía también al principio, mucha gente pues tiende a desistir. ¿Por qué? Por resistencia, por no ver resultados en el corto plazo. Aquí un ejemplo que me gusta mucho hacer es recordar que esto es un camino. Un camino, desde luego, no te voy a decir que es corto. Nuestra mejor versión, yo digo que nunca acaba. Nunca acaba ese camino que recorremos hacia nuestra mejora continua, como es el Kaizen japonés. Mejorar de forma constante, constante, cada vez aprendizaje, aprendizaje y aplicación del mismo, de lo que vamos haciendo cada vez mejor, ser 1% mejor cada día, el enfoque que le quieras dar. Sin embargo, como en el ejemplo que te ponía del correr, quizá hoy me canse al trotar 1 kilómetro. Vaya, hice mi calentamiento, hice el kilómetro, un trote suave y me cansé mucho y ya, no, entre comillas, ya no pude más. Pues digo entre comillas porque a veces mucho es mental. Si vamos empezando con una actividad física, sí, también a veces implica la resistencia que vamos desarrollando. Pero bueno,
En ese ejemplo, termino el kilómetro, me pongo a estirar, etcétera. ¿Qué pasa cuando podemos tener un compañero de pista, como decimos, o de carrera? ¿Qué pasa cuando tenemos ese compañero, esa compañera? Y por decir, entre los dos empezamos juntos en el punto de salida, calentamos, hacemos el mismo trote y de repente uno pues se olvida que la última vez tal vez hizo solo un kilómetro y de repente te dice tu compañero o tu compañera de running, oye, pues si te parece vamos a dejarlo hasta aquí, ¿no? Porque al rato yo voy a trabajar, etcétera. Detiene su reloj y dice, bueno, pues mira, hoy hicimos 3 kilómetros, ¿no? Y mañana vemos, y de repente pues, te quedas, ¿3 kilómetros? Dices, sí, sí, y de repente pues no lo sentiste, dices, oye, mi límite, mi tope, según yo estaba en 1 kilómetro, ¿qué pasó? Que ahora hice 3. Bueno, tal vez íbamos platicando, tal vez esa persona me inspiró confianza, tal vez me corrigió un poco la técnica, tal vez estaba yo cayendo más en talones, tenía que caer un poco más con metatarso, digo, no sé, cuestiones que pudo haber pasado o en la mera plática me hizo más ameno el momento y ni cuenta me di de las vueltas que estábamos haciendo a la pista, al parque, al, no sé, medio bosque, etcétera, ¿no? Todo lo que estábamos haciendo, no fui yo consciente, disfruté el momento y logré hacer 2 kilómetros más de lo que creía que yo era mi límite. Mi cuerpo rompió esa barrera, desde luego mi mente también no se quedó ahí. Así pasa, pero es el camino que cada vez voy recorriendo más, más y más. Y desde luego, siguiendo en este ejemplo, para después llegar a 10 kilómetros, a medio maratón, un ultra, o lo que le quieras poner, desde luego que va a tener que ser constante. Y así nuestra mejora, nuestro proceso. Al final todo se reduce a esos hábitos que tenemos, pero entender que el camino sí es largo, pero también hay que aprender a disfrutarlo, saberlo recorrer. Y habrá ocasiones, como quizá a todos nos ha pasado, mucho antes quizá de que se estuviera tan de moda los GPS y eso, que te sacábamos el guía roji o que buscábamos alguna dirección y por más que le hacíamos, nos norteábamos, no dábamos, no llegábamos al destino. Bueno, pues también puede suceder que en el camino a veces encontremos pues impedimentos o curvas muy pronunciadas o cuestas o situaciones que nos impidan o que nos reten a seguir avanzando en ese camino. Podrá haber momentos en los que retrocedamos en el camino, que demos pasos para atrás, pero lo ideal es ser conscientes de ellos, ok, estoy reconstruyéndome, fracasé, lo que te decía en el punto de miedo al fracaso, fracasé, ok, está bien, aprendo de ello, desde luego, con resiliencia, aprendizaje y deseablemente no cometer los mismos errores la próxima vez. Bueno, estrategias para que logres el cambio de hábito. Yo siempre digo que teniendo ya estrategias concretas es más fácil obtener el logro, en este caso, de lo que estamos desarrollando, que son los hábitos. ¿Qué pasa cuando nos ponemos, digamos, una meta muy, muy, muy elevada? Tanto que para uno es casi inconcebible, o sea, que no la podemos ni creer nosotros. Puede ser una estrategia de nuestro cerebro o de uno mismo para decir, no te preocupes, sé que vas a fallar, no pasa nada, pues esa meta cuando, ¿no? O sea, es tan, tan, tan inalcanzable en este momento, con nuestra versión actual, que no pasa nada, o sea, sé que no la voy a alcanzar, después desisto y emprendo otra cosa o hago otra cosa, ¿no? Algo que me sea más cómodo. Sin embargo, cuando establezco una meta alcanzable, en el tiempo, desde luego poniéndole fecha estimada de logro, una meta, desde luego que sí sea desafiante en este momento para mí, aunque alcanzable en el lapso que me estoy poniendo, desde luego que voy a tener acciones para lograrla, para alcanzarla. Junto con pegado con el siguiente punto, como te decía en el ejemplo de correr, cuando tenemos un compañero que tal vez esté iniciando una meta similar, un camino similar, o tenemos hábitos muy en común, probablemente entre los dos podamos alcanzar la meta individual, la meta conjunta que nos hayamos proyectado, si es que estamos compartiendo quizá un proyecto, etcétera. Y todo esto va siendo también una rutina constante. Lo vamos haciendo, nos vamos convenciendo cada día más de que estamos tomando acciones para nuestra mejora. Desde luego se van a volver un hábito. Después, esa meta quizá, no quiero decir inalcanzable, pero sí desafiante, entre comillas, pero que sí me la establecí, que al principio no sabía cómo. De repente, si me vuelvo a plantear esa misma meta en 5 años, por decir, la puedo lograr ahora en un año. O sea, casi hacer lo mismo, eso que me llevó por decir 5 años, ahora tal vez me tome un año. Alcanzar lo mismo.
la misma situación. Puede ser física, puede ser económica, puede ser, no sé, de escritura. Cualquier meta que yo me haya planteado quizás hace 5 años, hoy yo puedo decir, yo ya sé cómo hacerla más rápido, por decir, o más sencillo, sí, pero mi yo de aquel entonces, mi yo gordo, el que te mostré también en pantalla, no sabía cómo hacer ejercicio como lo hago hoy en día. Y seguramente, si me preguntas dentro de 5 años, estrategias, recomendaciones, te voy a decir todavía unas aún mejor que las que tengo hoy en día. Sin embargo, hoy en día me sigo preparando, capacitando, aprendiendo, ser 1% mejor hoy. Imagínate en 5 años cómo seré si cada día procuro ser 1% mejor. Así como las tarjetas muchas veces de crédito que nos dan puntos, algunos le llaman puntos, puntos rewards, recompensas, etcétera. Hay que recompensarnos, hay que también tener formas para nosotros sentirnos bien, halagarnos. No es lo mismo estar simplemente ahí y de vez en cuando no darnos el clásico apapacho, el voy bien, el gracias. Puedo, por ejemplo, siempre luego les digo a mis alumnos, invítate a comer, invítate a cenar a ese lugar, a ti. Y siempre, oye, pero yo solo, sí, sí, yo a ver si me recompenso en ocasiones. Voy a ese lugar donde me gusta y me felicito, claro, tras haber logrado una meta o algo que yo me estaba estableciendo. También de vez en cuando tengo gustos conmigo y bueno, pues, me invito. Sin embargo, también hay recompensas cada vez que yo voy logrando, cada vez que voy avanzando en mis metas. En parte importante, ser flexibles. Ser flexibles porque también entender, si me pongo metas súper, súper rígidas o me pongo en actitud, no puedo fallar, no puede haber nada que salga de la variable. Si el ejemplo que te ponía del camino, de repente hay un bache, un hoyo en el camino, voy a decir, no, 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 como no puede haber un bache porque todo tiene que ser perfecto, tiene que ser, no. Flexibilidad, esa flexibilidad me va a decir, ok, quizá está muy profundo este hoyo, no lo puedo cruzar bajándome en él y pasando, pero lo puedo ladear. Puedo poner una escalera o puedo buscar otra ruta que me lleve al punto. Puedo tomarme más tiempo por buscar una nueva ruta, pero gracias a eso puedo librar ese hoyo, esa barrera momentánea que está pasando. Pero debo ser flexible. Si, como decimos, me estoy aferrando a pasar por ahí, quizá entonces nunca pase de ahí. Hay que aprender también a ser flexibles, como decimos un poco, a soltar. Y lo que te decía, rodéate, en este caso, un entorno positivo, llamémosle, que te aporte, que te sea favorable para tú estar mejor, para tú estar bien. Desafortunadamente, a veces, cuando buscamos ese entorno en el hogar, en los amigos, en familiares, en la pareja, a veces no está del todo. E insisto, no porque ellos sean malas personas. A veces ellos no tienen la misma visión que nosotros, metas, todo concluido. No, simplemente tienen otra perspectiva, otro enfoque, otras posibles metas diferentes a las nuestras. Pues toca también buscar ese entorno. Y a veces no es tanto que uno lo busque. Cuando uno va siendo su mejor versión, va atrayendo personas que buscan también crecer, que buscan ser mejores. A veces uno, entre comillas, cierra puertas, o sí lo hace, a terceros, a personas que ya no le aportan o que no vamos en sintonía con ellos, pero abrimos la puerta a otro tipo de relaciones, que en este caso no porque sean mejores que las anteriores las personas, pero sí van alineadas con nuestro propósito, con nuestras metas. ¿Mm? Y algo muy importante, y aquí sí, como que siempre lo destaco, formar un hábito es un proceso gradual e importante. No te desanimes si tienes recaídas. ¿Qué te decía hace rato? La importancia de la resiliencia. Lo importante es levantarte y seguir adelante. Como una frase que me gusta mucho, me parece que es un proverbio ruso, que dice que caerse está permitido, pero levantarse es obligatorio. Entender, tarde que temprano, sí me puedo caer, sí puedo tener tropezones, pero no le voy a tomar amor al piso, o sea, me voy a levantar, desde luego. ¿Cuánto tiempo? Ya es variable entre cada quien, pero ¿qué sucede si tengo ese entorno que me ayuda, esas convicciones, esa convicción de ser mejor, de mi propósito de vida? Me podré levantar de forma más sencilla y más rápida. Bueno, me gustaría leerte. Recuerda nuevamente cómo escribir de la mejor manera posible. Inicio con mayúscula, termino con punto final mi enunciado, cuidar acentos, tildes, comas, puntos. ¿Cómo te sientes hasta ahora con lo que hemos visto en esta masterclass? Me gustaría leerte.
¿Cómo te has sentido con lo que hemos compartido? Te has identificado? ¿Alguna duda hasta este momento? ¿Alguna inquietud? Un gusto, Silveni me dice, gracias por el contenido. Un gusto, Silveni. Mónica nos dice comprometida, genial. Mónica, felicidades, ese compromiso. Muchas felicidades por ello. Y doy un momento más por si alguien más quiere participar. Y avanzamos. Algo que me gusta a mí siempre mucho en mis participaciones que luego hago en vivos o algo así, es leer los comentarios, porque como muchas veces son alumnos que he tenido, sus comentarios pues están escritos de la mejor manera posible y desde luego pues digo, mira qué bueno, porque parte de mi propósito de vida es también el impactar positivamente en la forma de escribir de las personas, que se esmeren en escribir de la mejor manera posible. Y por eso me gusta mucho cuando veo interacciones así por ejemplo, ahorita que estoy en el chat o cuando leo comentarios en mis videos de mi canal de YouTube, en mi Instagram, etcétera. Cuando las retroalimentaciones que me llegan están escritas de esa manera, a mí la verdad me motivan mucho y digo, vale la pena el esmerarse, aunque la mayoría, entre comillas, no lo quiere hacer, no quiere escribir así. Muy bien, pues vamos a avanzar. Y bueno, hasta este punto, me da mucho gusto también el haberte podido compartir este contenido de la masterclass. Y aquí sí me quiero hacer un poco el enfoque de recordar, cuando tú vas a emprender este camino de los hábitos, de la mejora continua, una decisión también válida es que lo hagas por ti mismo, por ti misma. Si tú vas a tomar esa decisión, créeme que te deseo lo mejor, porque no es sencillo, no es fácil el mantenerse, el decidir tomar acción para mejorar. Si tú lo vas a hacer, en verdad, pues te deseo lo mejor. Quiero que sepas que de todos modos, si me sigues en redes o tienes contacto conmigo y en algo te puedo apoyar de a manera remota, etcétera, alguna recomendación, sigues contando conmigo. De hecho, siempre digo, bueno, pues creo que lo mejor se tiene que compartir. Por eso también muchos de mis videos de YouTube gratuitos, pues desde luego tienen ese fin, el compartir información de valor o que pueda sumar a las personas. Si tú tomas esa decisión de hacerlo por ti, nuevamente, pues te deseo lo mejor. Recuerda, pues hay que ser constantes, hay que ser perseverantes, entender que tendremos días que vamos bien, días que en apariencia no, pero todo al final nos deja una enseñanza importante. Y también, si hablamos de enseñanzas, pues cuando nos enseña, cuando nos aporta su conocimiento, en este caso, una persona que ya tiene resultados, podemos acortar el tiempo en vez de quizá lograrlo en 8 años, pueden ser hasta 3, pueden ser hasta 2. Desde luego, no va a depender que esa persona haga las cosas por uno. Uno va a tener que tomar acción, desde luego, es el compromiso. Pero vamos a estar haciéndolo en conjunto. Vamos a estar de manera individual, de manera grupal, accionando, que en este caso es lo que a mí me gustaría apoyarte. Me gustaría apoyarte para conseguir juntos tu mejor versión. Y siempre digo juntos porque desde luego también enseñando uno aprende. Y así es como a mí me gusta reforzar bastante de lo que yo hago, comprometerme más a mejorar para desde luego, en este caso a ti, que me ves en vivo o en retransmisión, empoderarte. Y bueno, lo que te quiero compartir en esta ocasión, de que estamos prácticamente cerrando nuestro reto de transformación en esta, pues siempre me gusta decirlo, primera etapa, en esta etapa inicial, es justamente darte esta propuesta de valor, donde, así como ves, si entras en la parte que siempre digo, la parte VIP, vas a tener, así como hicimos en el reto durante estos 4 días, vamos a tener durante 5 días, en este caso, una interacción ya más personal, definiendo tus objetivos particulares, establecimiento de metas. Vamos a trabajar durante esos 5 días y 3 serán
y 3 de esos serán en forma de una videollamada como estamos teniendo vía Zoom, donde también compartiremos, desde luego, dudas que hayan surgido en la semana, donde también expondremos avances y quizá, como siempre digo, posibles retrocesos. Pero eso es lo que vale la pena, como siempre digo, ok, estoy retrocediendo un poco, pero para impulsarme, para llegar más lejos. También tendremos sesiones uno a uno, donde estaremos tú y yo ya en lo individual, platicando, conversando exactamente de qué te ha parecido, de cómo vas, pero también estableciendo metas, planes de acción, que esa es una para mí las claves importantes. ¿Recuerdas lo que te mencionaba del grupo de WhatsApp, grupo de apoyo, donde estaremos interactuando, que no es lo mismo, como te decía, interactuar de forma individual, yo hacerlo o a veces, como decimos, solo contra el mundo, a contar con ese grupo donde me permita interactuar con personas que ya están tomando acción, que tienen resultados y que me pueden dar recomendaciones, tips de cómo avanzar. Y también te incluyo mi libro en digital, mi Piensa como niño, el cual, bueno, tiene un valor de $100. Todo esto en conjunto tiene un precio, en este caso, de $27. Si estamos hablando en el caso de México, más o menos son 523 al día de hoy. Y bueno, como me gusta siempre a mí hacer el énfasis de los días lunes, como siempre digo, por fin es lunes, me gusta a mí siempre arrancar en lunes. Por lo cual, el próximo lunes 7 de octubre hasta el viernes 11 de octubre estaremos desarrollando pues siempre me gusta manejarlo así, este nuevo reto, ya ahora en VIP, donde trabajaremos, insisto, más de forma personal, pero, ¿por qué quería que nos sumáramos en este reto inicial, el reto de transformación inicial? Para que tú me conocieras, para que veas cómo trabajo, cómo estoy, lo que desarrollo, mi metodología, el seguimiento que me gusta dar, lo que me gusta compartir, ya sea por medio del grupo, de forma individual, etcétera. Que tú conozcas cómo yo trabajo, porque también te puedo decir, bueno, sí, conmigo se trabaja, etcétera. No es lo mismo a que tú ya lo hayas vivido, que tú lo hayas visto de primera voz, de primera mano, para que veas cómo se desarrolla. Y bueno, también, como te decía, pues empezamos el próximo lunes, en este caso 7 de octubre, y tomamos acción desde ese día. La oferta, pues tienes todavía hasta este sábado, sábado 5 de octubre, si te decides, bueno, pues me puedes contactar. De todas maneras, este video quedará subido en mi canal de YouTube. Puedes contactarme por ese medio, por mis redes o la manera si ya tienes mi WhatsApp, que sí, si estuviste en el reto de transformación, puedes contactarme de forma directa.